Nos están machacando nuestras vidas, nos están machacando nuestros derechos que hemos adquirido en los últimos 35 años. Derecho a tener un sindicato que negocie, derecho a tener un salario digno, derecho a tener una vivienda digna, derecho a la opinión, derecho a la manifestación, derechos a una pensión digna, podemos seguir, derecho a tener una seguridad social en condiciones. Todas y cada una de las medidas económicas, todas, absolutamente todas, están dominadas por un cártel que se llama, lo habéis oído alguna vez, que se llama la Troika. La Troika. La Troika son tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión, la llamada Comisión Europea. Es un sistema financiero que simplemente está llegando a ser una máquina trituradora de todos los países europeos. Y dentro de los países europeos, a los trabajadores, a los pequeños empresarios, a los autónomos, etcétera, etcétera. Que es donde va directamente todas y cada una de las medidas que afectan a todo tipo de libertades, etc. Los bancos españoles han recibido en los últimos 6 años 61.000 millones de euros. ¿De dónde salen? Salen de la gente de abajo. Y de ahí los recortes. En estos momentos España tenga un 110%, aproximadamente 108, 110, de endeudamiento de su Producto Interior Bruto. Antes de la crisis, la deuda pública española estaba en el 65-68%. La deuda pública. Pero al meter esta deuda, que es una deuda privada, en el paquete de la deuda pública, es decir, en el paquete nuestro, era de ellos, pero ahora es nuestra. ¿Qué ocurre? Aumenta considerablemente la deuda del Producto Interior Bruto. ¿Qué hace este cártel? Es decir, un conjunto de instituciones que se unen para conseguir objetivos. Mr. Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, es un mafioso italiano que viene de la bolsa de Nueva York de hacer crack en todos aquellos bonos basura en Nueva York y lo ponen ahí en la cabeza de lista. ¿Y quién elige a Mr. Draghi? ¿Al presidente del Banco Central Europeo? ¿Quién lo elige? ¿Mariano Rajoy? No. ¿Zapatero? Tampoco. ¿La Merkel? Tampoco. ¿Quién lo elige? Los bancos privados, que son, efectivamente... ¿Quién elige a Durão Barroso? ¿Quién elige a Joaquín Almunia? ¿Quién elige la Comisión, que es el gobierno europeo? Nosotros no los hemos elegido. Primera pregunta. ¿Dónde está democracia, poder del pueblo? Los que mandan y los que gobiernan, y que están con todas las leyes supereuropeas, que ahora vamos a bajarlas a nivel del Ayuntamiento de Oviedo y a nivel de San Cipriano de Pando, no son elegidos por el pueblo europeo. Los bancos europeos compran el dinero a este Banco Central Europeo al 0,5%. Ellos ponen este dinero a las empresas, a las instituciones, es decir, al Gobierno de España, al Ayuntamiento de Oviedo, aproximadamente entre el 7 y el 8%. ¿Y cuándo se pone una banca al servicio del pueblo? Y al referirme al pueblo, me refiero a la gente pues, que quiera arreglar su casa, que quiera comprar un piso, que quiera. A una pequeña empresa, ya os lo dije el año pasado, el 85% de los trabajadores españoles trabajamos en pymes, en pequeñas y medianas empresas. En pequeñas y medianas empresas. Si la pequeña y mediana empresa no invierte, no cambia la tecnología, no compra nuevas furgonetas, etcétera, etcétera, afecta, esta gripe se convierte en un cáncer, que afecta al 85% de los trabajadores españoles. Y entonces, ¿por qué no hay posibilidades de
no sé, hacer un banco nacional, español, o de La Coruña, o de Polasiero, que sea un banco público. ¿Quién lo prohíbe? Son el cártel, los lobbies, los que no quieren. Y ahora ya empiezo con las leyes, ya empiezo a interrelacionar Bruselas, la Troika, con San Cipriano de Pando, que es la siguiente. Hace 2 años se cambió la Constitución española, artículo 135. La Troika, con una carta enviada a Zapatero, que por cierto Zapatero no entregó en las Cortes, pero sin embargo la publicó en un libro por el que le dieron 1 millón de euros, dicen. Yo la encontré en el libro, del último libro de Zapatero. No la entregó en las Cortes, la entregó al Grupo Planeta, que es la carta que le mandaron para que cambiase la Constitución. En las Cortes no entró esa carta. ¿Qué dice el artículo 135? Donde se modifica. El primer dinero que haya de las instituciones tiene que ir a pagar la deuda. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. El Ayuntamiento de Oviedo tiene 207 millones de euros del presupuesto del año 2014. El año pasado hubo que gastar 33 millones de euros que hubo que devolver a los bancos para pagar una cosa que se llamaba cinturón verde. ¿Sabéis lo que es cinturón verde? Un alcalde que se empeña hace 8 años, 10 años, en que hay que hacer plazas de garaje. Se hicieron 7.000 plazas de garaje y se vendieron 3.000. Las otras 3.000, vosotros sois propietarios de ellas, porque es propiedad del pueblo de Oviedo. Pero claro, el año pasado apenas hubo inversiones. ¿Por qué? Porque hubo que darle a los bancos 33 millones de euros. Pregunta, ¿os imagináis tener aquí encima de la mesa ahora 33 millones de euros para poder distribuir por Oviedo? Las tienen los bancos. Y la última de ellas fue una operación que tuvo lugar en el mes de octubre, que se devolvieron 11,9 millones de euros. Bueno, esto en euros es poco, pero en pesetas son 1.800 millones de pesetas que hubo que devolverles para cerrar la operación de cinturón verde. Ya no os digo nada pues de Villa Magdalena, ¿vale? Esta es la última. Entonces, todo el dinero, fundamentalmente en estos últimos años, se fue principalmente pagando deudas. El año pasado, lo primero que hizo el Ayuntamiento de Oviedo no fue atender necesidades sociales, sino pagarle a un pool de bancos que habían dejado un dinero para una operación que quedó ruinosa porque Camino tenía pensado que el dinero que habíamos pedido a los bancos lo íbamos a pagar vendiendo los 7.000. Como vendimos la mitad, la operación era de 60 millones, pues hubo que devolver 33 millones. ¿Lo devolvió el ayuntamiento? Con vuestros impuestos. Por eso el año pasado subió el 13,5 aproximadamente el impuesto de bienes inmuebles. Y ahí tenemos 3.000 aparcamientos, digo tenemos porque son nuestros, muertos de risa. Y claro, con un gasto añadido porque esto hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Hay un gasto de 378.000 euros, ahora en uno de ellos, San Lázaro. Si vais por allí, veréis una obra permanente. ¿Por qué? Porque entra el agua hasta abajo. En ese contexto, hemos abordado los presupuestos de este año. ¿Qué hay que hacer? Gastar mejor, menos y con programas sociales que atiendan a emergencias sociales que tenemos en el municipio de Oviedo. Hay familias, y no son desgraciadamente ni 100 ni 200, que no tienen para pagar la luz, la electricidad, no tienen para pagar la energía de la casa. Hay niños y niñas en Oviedo, y no son ni 50, ni 80, ni 200, que van a la escuela sin comer, sin desayunar. Una sociedad como la nuestra no puede permitir que esas emergencias sociales no sean tratadas desde los ámbitos públicos.
y sobre todo y fundamentalmente en aquellas instituciones que más cercanas están a la gente. Es fácil conocer dónde hay un pozo negro, es fácil saber dónde hay un bache, es fácil saber dónde hay que arreglar una curva. Más difícil es detectar dónde está esa gente, porque encima, como se nos ha dicho que toda la crisis es porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades, acordaros, eso caló, lo echaron 14 veces en el telediario y luego, oye, vas al bar y uno va y lo repite, el otro también, y al final todos culpables. Y estos tipos se salen y somos... Y como todos hemos sido culpables de la crisis, si yo quedo sin trabajo, mi mujer también, y tenemos unos ahorros, y en vez de caer del primer piso, caemos del cuarto, pero caemos, la vergüenza es tremenda porque el fracaso no es de la sociedad, el fracaso es mío personal. Y cuando alguien interioriza ese fracaso personal, no está en condiciones de pedir solidaridad a la gente. ¿Qué hacen? No le dan de comer a sus hijos, porque no tienen comida. Los mandan para la escuela sin desayunar. Y la reacción, menos mal que los maestros detectan esos casos, porque el niño cuando llega sin desayunar, lo primero que hace es ponerse como Jesús en la mesa y Eva y echar la cabeza para abajo y estar durmiendo toda la mañana. Y entonces ahí tenemos que actuar con comedores escolares. Comedores escolares. El comedor escolar, que por la mañana todos los niños, los que quieran, desayunen. Para todos. Porque al final solo van a desayunar estos. El comedor escolar van a comer. Ya tenemos 2 comidas aseguradas. Y además nos permite por la tarde, en un sitio recogido, etcétera, etcétera, hacer otro tipo de actividades. El alcalde de Oviedo, después del fracaso de su partido, insisto, con nosotros, con el PSOE, decide sentarse con nosotros y dio como resultado 15 medidas que están aquí. 15. Y como nos queremos mucho unos y otros, una comisión de seguimiento que fiscalice el trabajo de los dos. Y en primer lugar hemos situado el tema del paro. Con 15 nos abstenemos, con 60 hacemos el presupuesto nosotros o a medias, y con 60 o 70 medidas de esas características para cumplirlas en un año, votamos favorablemente. Por eso nos abstenemos, porque el presupuesto no es nuestro presupuesto, es una parte importante del mismo. Y además hemos acordado, lo trae al final, que en el mes de marzo de este año, o sea, dentro de un par de meses, es cuando se hacen las cuentas de lo que se cumplió o no del presupuesto anterior. Y es una cosa que se llama remanente de tesorería. El remanente de tesorería fue lo que provocó este año del año anterior que 11,9 millones fueran para el banco y no para los pueblos, para las aldeas, etc. Este año, en marzo del 14, veremos el remanente de tesorería del año 13. Y ahí está afirmado que todo lo que quede del remanente de tesorería es para inversiones. Para inversiones. ¿Qué inversiones? Bueno, ya veremos. Por eso seguimos recogiendo cosas. Ayer en la corredoria nos encontramos que hay un núcleo de casas en la corredoria que no tiene saneamiento. ¿De qué laboratorio hemos sacado nosotros las 15 propuestas? Hemos sacado de la praxis, de la práctica, de reuniones como esta, de demandas sociales históricas, lo hemos situado ahí. El Museo del Faro. La necesidad de recuperar toda esa cultura. ¿De dónde sale? Bueno, de las asambleas de la gente de Faro. Y además va a ser un museo que tenemos que dar un ejemplo, que sea un museo autogestionado por los vecinos, por el alfarero. Y esto mismo vamos a explicarlo la semana que viene en Trubia, porque en Trubia llevan 25 años pidiendo un polideportivo. Todos los guajes de Trubia, y no tan guajes, en Trubia siempre ha habido, en el entorno de la fábrica, mucha afición de todo tipo, de baloncesto, de balonmano, de fútbol, de futbito, etc. En Trubia no hay donde jugar, no hay un polideportivo. ¿Qué hace la gente de Trubia? Pues los padres, unos van a Avilés, otros vienen a Oviedo. Va a haber un polideportivo en Trubia, hombre.
Y ese polideportivo, ¿quién lo va a hacer? El que hizo la arena de... que ya está entrando el agua y no se puede... El que hizo los arenas, un arquitecto de Madrid, que costó 3,5 millones de euros. En Trubia va a haber un polideportivo que va a costar menos de 1 millón de euros. ¿Y va a ser igual que la arena? O mejor, en todo caso, va a tener el objetivo fundamental, que la gente pueda jugar. ¿Y quién va a gestionar ese polideportivo? Lo tienen que gestionar los clubs. De cuanto más lejos son los arquitectos, cuanto más estrellas son estos personajes que andan en aviones privados, Calatrava te la clava. Esto no es una página web que abrió un diputado de Izquierda Unida del País Valenciano. Calatrava te la clava. 2 datos y acabo. Empezó con Joan Lerma un proyecto en Valencia de 100 millones de euros. Eran pesetas de aquella, 17.000 millones de pesetas. ¿Sabéis cuánto lleva ahora? 1.280 millones de euros. De 100 a 1.280. Si vais por Valencia veréis que entra el agua adentro, que se cae, en fin, que eso veis por la tele, y que todavía están sin acabar las obras. En Oviedo empezó con 40 millones. Dicen que está en 90. ¿Vosotros pensáis que a cualquiera de nosotros podemos permitir que un personaje de estas características pegue suficientes palos? ¿Vosotros pensáis que un hospital como el que tenemos ahí enfrente, que lleve casi 200 millones de euros en demasía, y que el hospital no se puede abrir hasta que no haya una calle de 760 metros lineales que cuesta 900.000 euros? Impresión personal, grabadlo si queréis. Esto es un atraco. Nos están robando, por lo civil y por lo criminal. Unos caraduras impresionantes, que ponen la cara grandes arquitectos y personajes que hay detrás. Hay que hacer una comisión de investigación sobre el tema del hospital, Fernando. Espero que mi fuerza política la proponga el lunes en el Parlamento. 500 millones de euros hay ahí abajo metidos. 500 millones de euros. Y no se puede abrir, porque no se puede abrir. Nosotros no podemos decirle a un funcionario del Ayuntamiento de Oviedo que prevarique. Porque además, cuando vayamos al hospital, necesitamos andar por calles. No podemos ir lo que era el campo de maniobras cuando íbamos a ver el fútbol, ¿vale? 500 millones de euros. ¿Y sabéis quién fue uno de los que hizo el hospital, una de las empresas? ¿Os suena SACIR? SACIR, que le dieron una lección en Panamá. Le dieron una lección en Panamá. Oiga, caballero, 1.200 millones de dólares. Oiga, hágalo, usted ganó el concurso. No, es que necesito 1.000 millones más. No, 1.000 millones más no, porque hubo un concurso y unos señores americanos y holandeses ofertaron 800. Yo no puedo darle a usted más dinero de lo que ofertaba la empresa más cara. Bueno, pues el modelo Panamá, ahí lo tenemos enfrente. Casi 200 millones de euros más. 200 millones son 30 y pico mil millones de pesetas. Y el pájaro este, cuando vino Zapatero a poner la primera piedra, que yo estuve ahí invitado, este pájaro vino a la inauguración. ¿Sabéis en qué vino a la inauguración? Vino en un avión privado que le costó 6.000 euros y pasó la factura a la obra. Ahí está, Fernando. Está la factura ahí de 6.000 euros del pájaro este. Esto es lo que hay. Los tiempos están cambiando. Los tiempos los cambiamos precisamente nosotros. Y de nosotros depende, como sociedad colectiva. No estoy hablando del voto, ¿eh? No estoy hablando de votar, no, voy más allá. Es un proceso cultural. Es un proceso cultural. Al contrario, si los votos de los partidos, de todos, incluido el mío, fuera un voto mucho más rebelde, fuera un voto que exigiese mucho más, con toda seguridad, hoy un presidente del gobierno no tendría 184 diputados,
¿verdad? Y estaría haciendo todo lo contrario a lo que mucha gente provocó, familia mía incluida, pues su voto. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la charla escuchándonos a vosotros. Muchas gracias por la atención que habéis puesto, ¿vale?